Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Su programa Baluarte de la Verdad. Por Teleradio América, canales 12 y 45, por Teleradio América en vivo a través del internet, por YouTube, JJES, Baluarte de la Verdad. Como siempre, muchos temas políticos, económicos, de geopolítica, de geoeconomía. Hay que decir, señores, que recientemente el Fondo Monetario Internacional y la FAO han afirmado y confirmado que la República Dominicana, al igual que Panamá, han manejado la crisis global en relación al COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania. Todo el mundo recuerda que aquí y en otras partes del planeta se cerraron prácticamente todas las empresas, los comercios, los negocios, toque de queda. A veces apenas teníamos 10 y 12 horas en el día para poder movilizarnos, pero después de las 3 de la tarde era imposible hasta el otro día a las 5 de la mañana. Después fue subiendo la hora hasta las 6 de la tarde. El quédate en casa, ese enemigo invisible, pequeño y silencioso, atacaba a todas las naciones. La República Dominicana fue también en su momento diezmada, se creó un tremendo pánico y miedo en casi todos los ciudadanos. El gobierno dominicano de Luis Abinader asumió el 16 de agosto del 2020, ya había encontrado el COVID-19 en sus buenas. Eso fue precisamente el 19 de marzo del 2020. Con ello, dentro de un proceso electoral, tanto a medio término como las municipales, que hubo que posponerlo por una crisis que se creó en una lucha interna en la Junta Central Electoral entre dos fuerzas que allí incidían e inciden todavía, la del PLD del sector Danilo Medina y la del Fuerza del Pueblo del sector de Leonel Fernández. Eso pudo haber traído inclusive una crisis de impredecibles consecuencias para la nación y de violencia. Se pospuso las elecciones de medio término y la oposición consiguió el 70% de los cargos municipales y luego se pospuso de 17 de mayo para el 5 de julio y Luis Abinader ganó las elecciones con un 53% dentro de un proceso de avasallamiento de un gobierno que lo dio todo para imponer un candidato y un presidente como Gonzalo Castillo. Ahí también el PRM y la oposición, con aliados, consiguieron mayoría de los senadores y diputados de la nación, al igual que lo que sucedió en las municipales a nivel nacional. Hoy en día, ese Fondo Monetario Internacional y la FAO dicen que ha bajado el porcentaje de pobreza en la República Dominicana, de que ya está asegurada la alimentación de la nación. El gobierno lo ha manejado con eficiencia. Fue reconocido a nivel mundial en Ginebra, en Davos, como el país ejemplo de combate al COVID-19
la oportuna y temprana compra de las vacunas, las medidas que se tomaron, muchas odiosas pero necesarias, que mucha gente hoy no se recuerda, inclusive esos que hacen oposición para tratar de engatusar o engañar a la opinión pública nacional. Hoy en día, también, dándole apertura a la economía, dándole apertura a las industrias medianas también y pequeñas, la nación lentamente fue recuperando el empleo, donde había una suspensión de más de 900 empleados y obreros en el país, y la asistencia y el apoyo del gobierno subsidiando a esos empleados de pequeñas empresas, cuyos empleados son mayorías en el país por más de un 50%, y así logró que sobrevivieran esas medianas y pequeñas empresas en el país con préstamos blandos, con una tensión permanente de subsidio, inclusive a la gente de escasos recursos económicos. Le siguieron dando las tarjetas y se duplicaron de 850 pesos a 1.650, y de más de 800,000 personas se ha llevado casi a 2 millones de personas. El seguro médico, más de 2 millones de carnet, para también la guardia y la policía con seguros premium, aumento de sueldos a la Policía Nacional y a la Guardia, mejoría de sus alimentos, y así sucesivamente fue dándole pensiones a los cañeros, subiendo la pensión a los militares de alta graduación pensionados y de baja graduación, pensiones subsidiadas o subsidiarias de más de 90,000, y eso es a pesar de que hemos tenido, inclusive con esta guerra terrible de Rusia contra Ucrania, el aumento del barril de petróleo a precios exorbitantes, que llegó a más de $120 el barril. Hoy está por debajo de 100. Si se logra llegar a la paz entre Rusia y Ucrania, el petróleo vuelve a su estado normal y los precios del gas, del carbón, del gas natural y el gas propano, del gasoil, la gasolina, podrán estar a precios accesibles, y la inflación bajaría, los precios de los alimentos a nivel mundial y los servicios han subido considerablemente, aparte del costo del transporte de los barcos que vienen principalmente de China, que de $2,000 subieron hasta $20,000, y eso lo ha encarecido todo. Sin embargo, la República Dominicana, usted ve a los supermercados y a sus góndolas y hay de todo. Hay alimentos. En otros países, fruto inclusive de la falta de choferes o camioneros para sacar los productos de los almacenes y también para obtenerlo cuando lo importan, a veces aparecen vacías, como en países europeos y también a veces en Estados Unidos de Norteamérica. Hemos visto cómo han crecido en los últimos 2 años, y ya lo había sucedido antes, los supermercados. Si usted toma por aquí, por la Avenida Independencia, en la capital dominicana, en la zona sur, desde la Independencia aquí, el Olé, está también la Sirena, el Bravo, el Nacional, 2 Nacional, 2 Sirena, 2 Nacional aquí, en la Sarasota, con el que están terminando ahí en la cadena,
y así también el Bravo en esa misma línea. Los supermercados chinos también que hay ahí en la Avenida Independencia, lo que están haciendo en la Bolívar, lo que hay en la Avenida Núñez de Cáceres, en fin, ha ido creciendo la economía. Y todos están llenos de mercancías y de productos alimenticios. En los víveres, en los vegetales, conseguimos buenos precios todavía en la carne de pollo, independientemente que hiperbolizan elementos de la oposición. Tuve un diálogo ahí fuerte con uno de los del FUPU, yo no sé ni mencionar ese nombre, decía que el arroz estaba a 47 pesos la libra. Estábamos en el mall, Bellavista Mall, ahí abajo está el Supermercado Nacional. Fui y compré 10 libras de arroz del más caro, del selecto. Y también busqué el precio del selecto más barato. Y también del precio de las habichuelas y de la carne de pollo. Y cuando sacamos los numeritos, huyó por la derecha el más caro a 30 pesos la libra. El selecto más barato a 25 pesos la libra. Los huevos también, discutía que estaban a 12 pesos, tan mentirosos que son y mitómanos. Salen a 7 pesos y pico, los de mayor calidad y los de doble yema, y los amarillos. Pero a veces el gobierno y los PRMistas, los voceros, no aparecen para defenderse. No sé qué le pasa a muchos funcionarios que no quieren hablar. Aquí Luis Abinader tiene que hablar casi siempre. Naturalmente es el mejor vocero del gobierno. Así hemos visto cómo ha mejorado la economía, cómo han venido decenas de empresas hacia Zona Franca y creación de empleos. La seguridad jurídica que hablaba Miriam Germán en esta semana, me han visto, de que a medida que se va fortaleciendo la lucha contra la corrupción, el país se va fortaleciendo en su constitución y en sus leyes. Si no está ligada a la seguridad jurídica hacia la lucha contra la corrupción y la confirmación de la transparencia, por eso hay que elogiar al presidente Luis Abinader, que desprendiéndose del poder decidió designar a Miriam Germán Brito, a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, como líderes de la Procuraduría General de la República. Ellos se encontraron allí, aparte de esos expedientes que le han estado llegando, como el último de Medusa, donde Jean Alain Rodríguez, lamentable eso, hijo de don Carlos Rodríguez, que ya se fue, mi gran amigo. Nunca pensé, oía rumores, se decía, se comentaba, cuántas cucarachas y lombrices y pus han salido de esa Procuraduría General de la República, cómo se creó allí una corporación mafiosa, un engranaje con funcionarios de ahí, muchos de los cuales los trajo de Loyola porque eran compañeros de estudio de Jean Rodríguez. Y hoy, mayoría están citados y han hablado hasta por los codos, que hay que darle para que se callen. La situación de testigos o testimonios de 400 hasta ahora, unos 41 que han sido acusados, sometidos a la justicia, 22 empresas, cómo inclusive en esto se ha visto algo espantoso, parecido a lo de Coral, a lo del Pulpo y muchos más nombres marinos. Esto es terrible para nuestras generaciones presentes y futuras. Los de ahora, los funcionarios de ahora, muchos de ellos que descuiden
que pongan su barba en remojo si no entienden que deben actuar con transparencia, con pulcritud y con eficiencia. Porque hay demasiados ojos y oídos. Y el paredón moral primero no tiene parangón, no tiene madre, y también la justicia ya está llegando en estos momentos. Vamos a seguir dentro de un momento con esos temas como el de lo de dominio, de que se habla, la ley de dominio, que hay pataleo con relación a eso de parte de sectores del PLD y también de la Fuerza del Pueblo y de empresarios. Venimos en un momento con Baluarte de la Verdad. Siguiendo en ese tenor, con relación a la persecución, a la corrupción y a las indelicadezas, la ley de dominio se está discutiendo en el Congreso Nacional. Es un pedido de los Estados Unidos y del momento, y el presidente de la República, Luis Abinader, ha planteado que está de acuerdo, y el PRM, y otros sectores de la sociedad civil. Ha habido una dilación en la aprobación como consecuencia del pataleo normal. Creo que la van a hacer hasta 20 años atrás, es decir, hasta el 2002, que abarca esos gobiernos que hemos tenido, y abarca este gobierno también. Hay que entender, señores, que donde hay seres humanos, hay gente buena, gente mala, gente regulares. Y que como aquí siempre nada era nada o nada es nada, decían, no, yo puedo hacer eso y salía ileso e impune, con inmunidad también. Hoy, aunque la vara de la justicia no le va a llegar a un porcentaje altísimo de los que han auspiciado intelectualmente y también en la acción práctica la corrupción en todos los sectores públicos y privados. Pero como siempre uno dice, algo es algo. Esta lucha se está llevando a cabo porque una nación como la nuestra, que no quiebra, porque señores, ustedes no tienen imposibilidad, ni siquiera aquellos que son matemáticos, de sumar, de multiplicar los miles de millones de pesos que se han perdido, o de dólares, vamos a ponerlo en dólares, donde se dice, se comenta que puede llegar por más de 30.000 millones de dólares en los últimos 30 años. Con eso, se hubiesen podido hacer cientos de escuelas, de hospitales, de carreteras, de caminos vecinales, de creación de empleos, de todo lo que hace falta en este país. Hay mucha gente de esa que no resisten una auditoría visual, que usted los mira y lo ve en el entorno y se da cuenta de que para usted lograr un capital de 1.000, 2.000, 10.000 millones de pesos, señores, aquí hasta periodistas hay que pasan de 1.000 millones de pesos.
gallaretas amaestradas de esas, de gobiernos pasados, y que todavía siguen ahí como si nada. Hasta periodistas, comunicadores, abogados, políticos de todos los partidos, hasta religiosos, señores, pastores evangélicos que fueron involucrados en esto. O si no, recordemos lo de Coral. Pero para mí, ese sector político pensaba que no iba a salir jamás de ahí. Inclusive, Jean Alain Rodríguez estaba haciendo un partido y envió a buscar a México a la asesora de Peña Nieto, el presidente de México. $2 millones le entregó. Cosa increíble, señores. En esa Procuraduría General de la República pasaron cosas y cositas. Y ese expediente que se acaba de enviar a los tribunales, ahí está hasta ahora todo lo que tenía que estar. Para que no digan mañana que aquí no hay una justicia o una Procuraduría General de la República independiente. Ahí está todo el que debe estar. Sobrevaluaciones que se provocaba y se obligaba a los ingenieros y a los que vendían a la Procuraduría de la República, inclusive camas, ponle 50 millones por encima y me da la diferencia. Así hicieron, dicen uno de los ingenieros que está ahí. Están esperando el jefe de esa mafia, el jefe no, el subjefe de esa mafia, porque el jefe de esa mafia era, de acuerdo a ese expediente, hasta prueba en contrario, de Jean Alain Rodríguez, los tribunales dirán si él es culpable o no. Que el libre proceso, que se respete, pero señores, es una palabra manía. Es natural, ahí están los códigos, ahí está el Código Penal, está el Código Civil, está la Constitución, están las leyes. Ustedes están actuando en base a eso. No se atreven a decir que es persecución política, porque inclusive de este gobierno han caído varios y algunos han tenido que renunciar y otros pedir licencia. Simplemente por sospecha y rumor, no estamos diciendo que son corruptos ni que hayan cometido ningún acto indebido. Solo dirán las investigaciones. Pero aquí se ha visto que no hay vacas sagradas. Bueno, todo eso es importante, que eso se fortalezca. Porque miren, pasando al tema, volviendo al tema de la economía y al tema de la estabilidad que hay, la gobernabilidad que hay y la gobernanza en el país, de que se necesita muchos sectores para juntos tirar y lanzar este país hacia adelante, que en este momento está colocado ante el mundo, ante América Latina, Centroamérica y el Caribe, como uno de los mejores en estabilidad democrática, económica, de empleo, de seguridad jurídica. Que se está tratando de hacer una alianza de una economía circular para garantizar los alimentos y también la energía eléctrica, que también se ha estado manejando bien, que están construyendo más de 2.000 megavatios a planta gas, también energía renovable, más de 600 megavatios, más la que está instalada ya. Entonces todo eso es necesario para el desarrollo del país, de la industria, de las inversiones nacionales e internacionales. Hay que decir, señores, que el sector económico, el equipo económico del gobierno, que encabeza el Banco Central,
Valdés Albizu está manejando la economía del país, el gobierno, bajo el mando de Luis Abinader, como lo había hecho antes el gobernador del Banco Central, con eficiencia, con tranquilidad, donde tenemos más de 14,000 millones de dólares de reservas. Todavía recibimos más de 10,000 millones de dólares en remesas. Y este año vamos a recibir mucho más millones de dólares que el año pasado. Hemos roto récords en llegada de turistas en los últimos 3 meses. En el último, ahora en junio, llegaron cerca de 700,000. Y siguen llegando más, porque este país tiene un clima maravilloso el año entero, con playas bellísimas. Pero también tenemos que decir el manejo de la superintendencia de bancos. Excelente de Alejandro Fernández. Del manejo de la DGI. Excelente por Luis Valdés. El manejo de aduanas por Yayo Lobatón. Excelente el crecimiento de recaudaciones. La Contraloría General de la República manejado por Freddy Correa. Excelente. Luis Delgado, tesorero. Samuel Pereira del Banco de Reserva, que está haciendo un trabajo extraordinario, inclusive de apoyo a la pequeña y la mediana empresa. Inclusive ese proyecto turístico de Pedernales que va a ser afrodisíaco, excelente, con más de 50,000 empleos, puertos, inclusive de cruceros, aeropuertos, carreteras, agua potable, está también en una mayor parte financiado por el Banco de Reserva. Y así una serie de proyectos en el país, donde Samuel Pereira está haciendo un trabajo extraordinario conjuntamente con su equipo. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, deben corresponder los funcionarios de las otras instituciones que no tienen que ver con este sector, también con eficiencia, manejar los recursos con eficiencia, con buena gerencia, eso significa buena estrategia, y al mismo tiempo no tener miedo, tirar para adelante y hacer las cosas bien, para que no lo cuestionen o no tengan que visitar Najayo o La Victoria. Luis Abinader se ha convertido en un ejemplo y un símbolo para América Latina, Centroamérica y el Caribe. No había tenido experiencia de Estado y cómo ha manejado la economía, lo social, lo político, lo humano, la agricultura, el apoyo que le ha dado el Banco Agrícola también a los productores nacionales, con tasa cero de más de 5,000 millones de pesos. Recientemente le entregó 1.700 millones de pesos para seguir aumentando la producción de alimentos, que no nos falta en el país. Por doquier hay un mercadito, un mercado, supermercados llenos de alimentos producidos en este país, eficientes y suficientes en arroz, en huevos y en pollo, en carne de cerdo, en carne de res. Naturalmente hay que luchar para bajar esos precios, pero eso es un problema mundial que se refleja aquí como un ángulo de reflexión, como se dice en psicología social. Pero esto tendrá que mejorar en la medida que baja el precio del barril de petróleo y los combustibles y también el transporte marítimo y también de avión o de aviones. Nosotros vamos a ir mejorando los precios. Este país ha crecido en lo que va de año 5.6, por encima de la mayoría de los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Panamá y República Dominicana son los que mejores están. Pero el año pasado crecimos 12.3
rompiendo récord. Hay que decirlo. Pero la oposición no se atreve a decir esas cosas. Pero las palomas tirando las escopetas, hay muchos de ellos acusando de corrupto al gobierno. Es verdad que en las instituciones públicas y privadas hay corrupción, que se ha ido disminuyendo, porque había una mega corrupción que hasta las paredes de las instituciones de Estado botaban pus. Pero es una mafia que ha sido enraizada desde hace muchos años. No quiere decir que algunos nuevos no estén intentando meter la pata y las manos y todo. Algunos tal vez lo estén acechando porque la hayan metido. Pero es un esfuerzo de todos los dominicanos, de buena voluntad. Vamos a ir al cambio y venimos con parte de la política vernácula y también de la geopolítica y la geoeconomía y la guerra de Rusia contra Ucrania. En segundos estamos acá. Volvamos aquí, ya estamos acá. La política sigue calentándose. Nosotros vemos las opiniones que se dan cada día a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Las redes sociales están jugando un papel determinante. Más del 60% de las informaciones de este país se ven a través de las redes sociales, como en toda parte del mundo. Muchas veces lo que primero muere en la política, en la guerra, en esas redes sociales es la verdad. A veces hay que coger con pinzas una serie de informaciones que salen. De cada 10 informaciones hay que tener cuidado porque quizás hay 2 que están correctas. Pero usted repite y repite una mentira varias veces y la convierte en verdad. En una verdad absoluta. Geber, alemán. En eso eran expertos los amigos PLDistas y los que representan muchos de ellos hoy al FUPU. Naturalmente va a haber una gran guerra política para el 2024, donde vienen también las congresuales, municipales, diputados, senadores. Hemos visto como en el día de hoy, por ejemplo, se han juramentado en San José de Ocoa el alcalde actual, Aneudi Ortiz Agiún, del municipio de Ocoa, 3 del distritos municipales, alcaldes, presidentes inclusive del PRD, que se desocupó allá en el PRM, se han juramentado en el PRM. Pronto también vienen por ahí de los lados del sur central, de entre San Cristóbal y Baní, decenas también de alcaldes, directores generales, exalcaldes, exdiputados y exregidores. Recordemos que recientemente el amigo José Fran, compadre José Fran Peñaguaba, había invitado, y Leonel lo había anunciado en Nueva York, de que iba a reunirse con 10 partidos. De eso lo iban a apoyar. Pero parece que José Fran me mandó en el GPS o la ubicación de la dirección y cayó en el Palacio Nacional. Y esos 9 partidos, en vez de llegar a la dirección que él convocó con mucha antelación, y Leonel lo había anunciado hacía un mes, cayeron en la Moisés García, donde está el solio presidencial. Una locura, inclusive de ellos, a 2 años, un poco más para las elecciones,
desesperarse. Naturalmente, después que Luis Abinader pronunció ese discurso en Palacio de los Deportes, en juramentación de la dirección del PRM, trazó la línea de Pizarro y le dijo, sin decirlo, se verán conmigo en el 2024. Antes lo había enviado a Google para que ellos busquen todas las cosas que ellos decían y hacían. Naturalmente, de acuerdo a las encuestas que hemos recibido, y me junté con el expresidente Hipólito Mejía y me dijo que tenía unas recientes, y de que el PRM y Luis Abinader estaban muy bien colocados, y Leonel y el PLD ahí cabeza con cabeza entre 17 y 20, el fútbol tiene un 8, por eso usted los ve desesperados, porque si no atacan y dicen que tienen tantos números, no le van a dar apoyo económico, los que siempre apoyan al que tiene posibilidad de ganar. Y hasta ahora, de acuerdo a lo que se ve, más allá de la curva, a lo que uno se olfatea, las posibilidades de un presidente en ejercicio, o la imagen que tiene Luis Abinader, difícilmente pierda las elecciones. Tiene todas las posibilidades de resolver muchos problemas del país, una deuda social acumulada de muchos años, donde ha disminuido casi a su mínima expresión las indelicadezas y la corrupción, la altanería y la prepotencia en sus funcionarios. Gente que andaban desbaratados, yo me recuerdo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los 70, en los barrios de Villajuana y todos esos sitios por ahí, andábamos en chancleta y en bicicleta. Hoy andan hasta en avionetas y helicópteros y aviones y yates, mansiones, villas y castillas. Bueno, progresar, un gran progreso. Por eso es que se está discutiendo la ley de dominio que ojalá se pueda aprobar rápido. Hasta ahora, independientemente de la crisis y la inflación que han creado todos estos problemas del COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania, las posibilidades de repetir de Luis Abinader son óptimas. Hay que decir que lo de Rusia y Ucrania sigue al rojo vivo. Naturalmente, Putin ha destruido prácticamente a Ucrania, lo quiere desaparecer. Le habla hasta el que quiere tirar la bomba atómica allí, porque él no quiere perder. No le ha ido bien en el terreno, aunque ellos han destruido prácticamente la maquinaria militar ucraniana, aeropuertos, puertos, han tomado ciudades, un 30% prácticamente de Ucrania, y han destruido prácticamente a Ucrania, le han dado duro los ucranianos. Es 10-1 con relación a Ucrania, que está Rusia, 17 millones de kilómetros cuadrados y 140 millones de habitantes, 603.550 Ucrania de kilómetros cuadrados y 45 millones de habitantes, más los que han desplazado cerca de 10, más los muertos. Naturalmente, Putin está loco por salirse de ahí, está hablando hasta de posibilidad de buscar un acuerdo. Pero en esas condiciones, invadiendo un país, violando su soberanía, él quiere quedarse con Donbass, Donetsk, Luhansk, Crimea y toda esa parte ahí que es la parte más rica de Ucrania. Ahí hay de todo. De uranio. La tierra más fértil del mundo es la ucraniana. Pero viene de nuevo el contraataque, toda vez que las naciones de Occidente le suministran armas modernas, lo pone a veces de tú a tú. Los rusos tienen como miedo, como el diablo a la cruz, a pelear en el terreno en Ucrania. Lo hacen por aviones y por barco, principalmente, y le han dado duro a ellos, a Ucrania, pero también a los rusos. Se habla de que han matado más de 35.000 soldados rusos, más de 400 oficiales, más de 15
generales, mayores generales. Han destruido cientos y cientos de tanques y maquinarias militares. Ahora mismo, con un AV-27 ucraniano se fajó con un 35 ruso, que es lo más moderno y lo más poderoso que hay. Y estuvieron peleando en el aire como perros. Y finalmente el avión ruso tuvo que regresar a su base a Rusia. No pudo con los ucranianos. Los ucranianos tienen la moral alta. Y eso sucede, le han hundido decenas de barcos también. Sacaron de las Islas de la Serpiente y esa parte del Mar Negro, han sacado de ahí. Y hay contraofensiva y destrucción de almacenes de municiones, de cosas. Ambos países están, por lo menos, están destruyendo Ucrania porque Rusia ha recibido muy poco de su lado. Le han dado también sus 2 o 3 fuetazos del lado de Rusia, pero lo que está recibiendo la muerte, los heridos, la destrucción de ese país es Rusia, provocada y dirigida por Putin, Vladimir Putin, que se considera el nuevo Hitler del mundo. Muchos lo dicen que genocida, y Zelensky, que ha estado echando la pelea defendiendo su país. Recordamos lo que pasó en el 65, 42.000 marines aquí, americanos, nos invadieron 2 veces. Un abuso que escupieron nuestra tierra. Y los dominicanos en Ciudad Nueva lo enfrentaron y tuvieron que negociar. No porque Estados Unidos pudiese borrar a Ciudad Nueva, es que no se puede. Rusia lo único que debe hacer para poder ganar esa guerra es borrar a Ucrania con 2 o 3 bombas nucleares. Naturalmente va a ser la Tercera Guerra Mundial. Que falta poco para eso. Entonces esa guerra no le conviene a nadie. Yo pienso que deben llegar a una negociación entre Ucrania, Rusia, los países occidentales, una intervención hasta del Papa para buscar una salida a eso. Porque está afectando inclusive no solamente la economía y también la alimentación del mundo, donde se cree que cerca de 400 millones de seres humanos, incluyendo africanos, pueden morir por la falta del grano ucraniano y por el grano ruso y también por el gas y el petróleo que necesitan también países como Alemania de Rusia. Veremos, a veces llega la sensatez. Joe Biden ha estado duro en esto, naturalmente. Ahí hay un rejuego de la economía y de la producción de armas y la venta de armas e intereses, también de la OTAN y de los países de Occidente, con relación a Ucrania y la rivalidad que hay de geopolítica entre Rusia y Estados Unidos y los países europeos. Ahí hay de todo, hay un arroz con mango. Lo único yo critico es con un país invadir a otro, su soberanía. Como dije, Estados Unidos invadió a Irak, invadió a Vietnam, a Grenada, a Afganistán, a República Dominicana. Y eso no está bien. Ningún país, ninguna potencia tiene derecho a invadir a otro, ni a quererse imponer en otro país. Pero tampoco podemos respaldar, como muchos pro Putin y pro rusos están haciendo. No porque estemos en contra de Rusia ni nada por el estilo, porque es una lucha de intereses. Es todos los niños, las mujeres, los hombres, todos los que están muriendo allí. Y también del lado ruso, que son seres humanos. Cuando mueren 40.000 soldados rusos, nunca se va a saber desde Rusia cuántos murieron, ni nunca parece ser que se va a saber desde Ucrania cuántos soldados ucranianos murieron o cuántos civiles han muerto, aunque se dan cifras. O sea, eso es sumamente un infierno lo que hay en Rusia hacia Ucrania y en Ucrania misma. Esperamos que vuelva, y digo, llegue la diplomacia y la sensatez y piensen en la gente que todo es pasajero. Mañana Putin pasa la historia, Zelensky pasa la historia y serán juzgados. Cada quien en su nivel o de acuerdo a su inclinación.
Pero no es verdad que la gente debe pagar en el mundo entero y en Rusia, y en Ucrania, y en todos esos países limítrofes. Y ese estrés, y esa incertidumbre, y esa amenaza a la paz mundial. Esto en estos tiempos no se podía permitir, ni se debe permitir. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso ha sucedido. Naturalmente yo creo que pudo haberse buscado una salida a eso entre la OTAN, el Occidente y Rusia antes de que eso sucediese. Pero ya estamos metidos en el lío. Y hay que buscarle a eso una ventana para salir de ahí. Veo amagos, como decía al principio, de Putin y de Rusia, por la presión inclusive que debe tener de los magnates rusos, que están sufriendo en carne propia, que no pueden viajar a ningún país a disfrutar en sus yates, en sus aviones, con todas las sanciones que hay y sus cuentas congeladas. Y todas las industrias, las empresas, todos los negocios que han sacado de Rusia, que han afectado a ellos, de más de 3 millones de personas que han perdido sus empleos en Rusia. Eso no le conviene a ninguna parte del mundo, ni a Occidente, ni a Europa del Este, los eslavos como Rusia, Ucrania, ningún país de eso. Nos vemos en la próxima por Teleradio América, Baluarte de la Verdad. Juan José Encarnación para todos ustedes. Hasta la próxima.